Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. El intendente Juan Manuel Llamosas y el secretario de Desarrollo Económico Germán Di Vela presentaron una nueva línea de créditos destinada a comercios, industrias y pequeños emprendimientos. Se trata de créditos de entre 200 y 500 mil pesos con 6 meses de gracia a ser devueltos en 12 cuotas a tasa cero de interés. Busca más información en las redes oficiales o en la web riocuarto.gov.ar o escribinos por mail a creditostasa0@riocuarto.gov.ar. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une. Servicio de enfermería a las 24 horas. Atención de pacientes en internación domiciliaria y ambulatorios. Amplia experiencia comprobada. Manejo de aparatología de pacientes críticos. Cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en enfermería, Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. 102.9 Gospel, gente que se informa. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. GPS de Noticias. GPS de Noticias. Las 5 de la tarde con 36 minutos en todo el territorio nacional, y en el día de hoy hubo paro y movilización docente en reclamo de mejoras salariales. En ese sentido, nosotros ya estamos en contacto en este momento con Richard Ordóñez, secretario general del SADOP en Río Cuarto, para dialogar sobre este tema. Buenas tardes, Richard, ¿cómo estás? Celeste y Nahuel te saludan. Buenas tardes, Celeste, Nahuel y a toda la audiencia. Muy bien, así es, hoy ha sido una jornada muy especial para nosotros, volver a marchar en las calles, tener una medida de fuerza con la contundencia con la que se ha dado en las escuelas privadas. Realmente nos gratifica, porque no solo que hemos escuchado el reclamo de nuestras bases, sino que hemos obrado en consecuencia y tuvimos un altísimo acatamiento en el paro y una muy buena movilización aquí en la ciudad de Córdoba. Claro, porque de hecho decíamos que no solamente esta adhesión general fue en nuestra ciudad, sino que en gran parte de la región también, ¿no? Sí, nosotros tenemos relevado la ciudad en más de un 80%, y con el hecho histórico de haber cerrado prácticamente escuelas confesionales del centro, de la más grande y prestigiosa de la ciudad. No estábamos acostumbrados a tener esos porcentajes de adhesión en esas escuelas. Contamos más de un 80% de adhesión en la ciudad y casi un 90% de adhesión en la región sur de la provincia. Y más o menos son los números que estamos manejando en el resto de la provincia de Córdoba. Así que no es ni más ni menos que mostrar una foto realmente que debería llegarles a nuestras autoridades provinciales, que puedan leer el descontento que tienen los docentes hoy, el nivel de hartazgo que tienen, porque pese a los descuentos que de manera extorsiva se plantean todo el tiempo y que atentan contra el derecho legítimo de huelga, hemos salido a la calle, nos hemos manifestado y hemos mostrado realmente un poder de lucha. Y bueno, esto recién comienza. Vamos a ver cuáles son las reacciones que tiene ahora el gobierno provincial, cuáles son las reacciones que tienen las entidades patronales hacia este reclamo, porque también hacia ellas hemos dedicado muchísimo para que se involucren, porque también son, en la relación de empleo privado, son los responsables pagadores y son quienes debieran aportar, si no desde lo económico, al menos desde la no prohibición o no amedrantamiento a cada una de las medidas que los sindicatos estamos proponiendo. Hay una lucha interna muy grande dentro de las escuelas privadas para que no se acaten las medidas de fuerza,
y bueno, esta vez los docentes dijeron no, y pese a todas estas cuestiones internas de las escuelas y a los descuentos, hemos tenido este resultado. Richard, bueno, lo han definido como una histórica adhesión. Esto tiene que ver también con la adhesión de escuelas que en su mayoría no acataban antes las medidas de fuerza. Claro, exactamente, sí, es un poco lo que trataba de explicar recién. Escuelas antiguas, confesionales de la ciudad, las más prestigiosas de manera de las escuelas subsidiadas, ¿verdad?, por el Estado provincial, hoy han cerrado sus puertas y no son escuelas que solían hacerlo, así que digo, a pesar de descuentos que ya vinieron incluso en las planillas de pago del mes anterior por quienes habían realizado el paro que propuso en aquel momento Cetera, pese a que el ministro de Educación salió a decir que iban a descontar el día no trabajado, los docentes salimos a la calle igual a pelear por lo que es justo, por un salario más digno, por salir de esta situación de pobreza que nos pone 35.000 pesos por debajo de la línea de la canasta básica. Es una cosa que no había ocurrido, porcentualmente nunca había estado tan abajo, y después de haber tenido además 6 años consecutivos de pérdida del poder adquisitivo. Estamos en una situación límite. Entonces, evidentemente quedó demostrado en esta manifestación y en esta adhesión. Richard, bueno, teniendo en cuenta todo lo que estabas remarcando con respecto también a ver si el gobierno finalmente qué hace con respecto a esta marcha, esta movilización que han tenido en el día de hoy con una gran adhesión, ¿considerás que de alguna manera estamos hablando de un punto de inflexión teniendo en cuenta todos estos datos de adhesión? Sí, considero que es un punto de inflexión en esta pelea, en esta lucha, en este reclamo. Y bueno, esperamos reacciones ahora, porque realmente fue contundente. Lo que hemos vivido hoy llega hasta el límite de la emoción para quienes estamos gestando este tipo de medidas y trabajándolas para que sean exitosas, porque realmente representamos el deseo de los compañeros docentes y las compañeras docentes de expresarse, de decir basta, de decir no podemos más. Es necesario poder vivir del salario docente y no tener que estar buscando ingresos alternativos para llegar a fin de mes, que es lo que nos ocurre. Y bueno, y en definitiva todo esto, y este es un mensaje también para las entidades patronales, todo esto atenta contra la educación, porque no hay docentes que estén tranquilos, que puedan dedicarse a su tiempo libre al ocio, primero para descansar y estar bien para dar clase, después a capacitarse y después a ir a trabajar con el entusiasmo con el que seguramente eligieron esta vocación. El docente está atravesado por una vocación, eso no lo olvidemos nunca, que por eso nos cuesta demasiado a veces expresarnos en las calles, porque estamos atravesados por una cuestión que tiene que ver con la mirada social, que tiene que ver con la vocación que elegimos, que tiene que ver con la mirada de nuestros niños y jóvenes en las aulas. O sea, hay una serie de factores que generalmente desmotivan la participación. Sumado a los descuentos y sumado a lo combativo que son las entidades patronales contra estas medidas, tener un paro como el que tuvimos, contundente, realmente nos deja en un punto de inflexión, como manifestaba Nahuel. ¿Qué acciones se están llevando adelante para visibilizar el conflicto, Richard? Perdón, no escuché la pregunta. Sí, Celeste. no, ¿qué acciones se están llevando adelante para visibilizar el conflicto? Hoy finalizaba esta etapa con la manifestación. Habíamos estado de asambleas en las escuelas con un documento bastante contundente respecto a la situación para que nuestros docentes tengan realmente un material para respaldar la postura, que de hecho todos la tienen porque es una sensación subjetiva, pero le hemos dado elementos objetivos para respaldar la postura. Y ahora estamos planificando con los otros sindicatos el viernes una manifestación en Río Cuarto, y ya las próximas acciones de la semana que viene serán en la ciudad, con distintas acciones de visibilización, radios abiertas, panfleteadas, estas salidas mediáticas y reproducciones en las redes sociales. En fin, vamos a escuchar a nuestros compañeros. Esto nació en realidad de haberlos escuchado y llevar a la práctica lo que ellos pensaban. Así que vamos a seguir con esta estrategia de escucharlos y representarlos incluso en la idea de accionar. Hay, Richard, una diferencia muy marcada, ¿no?, en cuanto a lo que se pide y lo que está ofreciendo el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de cuotas en lo que le ofrece, ¿no?
Claro, claro. Nosotros pensábamos, después del primer rechazo a la propuesta, lo menos que uno se imaginaba, después de estar años en esto y atravesando varias situaciones similares, es que iba a haber un ofrecimiento al menos de cortar el tramo de enero, de traer ese porcentaje, mejorarlo y traerlo a los tramos anteriores. No ocurrió esto, fue apenas un punto porcentual la mejora de la oferta y ahí se cerraron y están defendiendo esa postura de acuerdo a lo que he escuchado hasta el día de hoy. Y bueno, obviamente enojó muchísimo el colectivo ya venía enojado, ya venía mal porque está endeudado, porque la plata no alcanza y por todo lo que vinimos repitiendo hasta recién, pero esta casi burlesca segunda propuesta con apenas un punto porcentual sobre la anterior detonó el enojo de los docentes y bueno, quedó expresado, ¿no? Uh-huh. Otro tema también importante para destacar, creo, Richard, tiene que ver con los jubilados y jubiladas del sector. ¿Cuál es la situación de ellos? Sí, por supuesto. Dentro del pedido que nosotros hacemos está el diferimiento de la ley jubilatoria, que obviamente está cercenando un derecho ganado por los docentes de un 82% móvil que debieran cobrar. Los docentes de Córdoba están cobrando la peor jubilación del país con un 64%, con una base de cálculo extremadamente extraña, realmente que han ido modificando para perjudicar directamente a los jubilados, que son nuestros trabajadores pasivos, así les llamamos, y no jubilados, los que muchas veces no tienen ni siquiera la posibilidad de defenderse. Así que sí estamos bregando por ellos, siempre llegamos adelante la bandera del reclamo de la derogación de esta ley, o bien de la derogación de algunos artículos, de 5 artículos de esta ley, que son los que están perjudicando. Bueno, de hecho, estuvimos trabajando en un petitorio, a la Cámara de Legisladores para la modificación de la ley. No hemos tenido todavía respuesta, pero seguimos trabajando, seguimos visibilizando el reclamo y siempre está en la discusión el tema de nuestros jubilados. Basta de diferimiento y volvamos al 82% móvil. Bien, sí, bueno, esto es importantísimo, sin dudas. También, Richard, bueno, hacías mención a descuentos que se han realizado en definitiva y a una amenaza precisa que fue justamente una amenaza de descuento por parte de la provincia para el día de hoy con respecto a esta movilización, como vos lo mencionabas antes, que finalmente no terminó incidiendo porque se adhirieron básicamente todos los docentes. Claro, ahora, claro. ¿Cómo tomás vos esto? ¿Se lo esperaban que finalmente sucediera de esta manera? ¿Qué te genera? Nosotros estábamos, podemos leer, ¿no?, las bases porque tenemos comunicación directa, porque los escuchamos, porque nuestros delegados nos transmiten lo que pasa en las aulas, incluso porque nuestra comisión está compuesta de mucha gente que aún está en las aulas trabajando. Así que esa lectura y esa mirada del termómetro la tenemos permanentemente. Sabíamos que esto iba a ocurrir, obviamente puede haber alguna variabilidad en lo que uno percibe, pero veíamos un colectivo muy enojado de que este iba a ser el resultado, y que pese a los descuentos, que es el tema de descuentos, vulnera de alguna manera lo que es el derecho a la huelga, porque si bien, ¿qué sostiene el gobierno de la provincia? La huelga la pueden hacer mientras cumplan con los pasos que determina la ley de asociaciones sindicales de cómo establecer un día de paro. Nosotros no estamos reprimiendo eso, lo que sí estamos descontando un día no trabajado. Lo que hay que hacer es la mirada justamente de que ese día está vulnerando y cercenando un derecho, porque los descuentos son extorsivos y no tienen nada que ver con un día de trabajo. Si uno multiplicara, como lo dice la ley de contrato de trabajo, por 25, y ahí hacemos el sueldo, un sueldo se divide un día de trabajo, el mensual dividido 25, y multiplicáramos por 25 las sumas que se descuentan, tendríamos hoy docentes ganando 300.000 pesos, y eso no existe. Entonces nos están metiendo la mano en el bolsillo también con los descuentos y utilizan el descuento como un mecanismo para amedrentar, para de alguna manera tratar de parar las medidas de fuerza. Bueno, ningún intento de estos que ya vienen desde hace muchos años, más de 10 años que vienen instrumentándose del gobierno de la provincia, ha dado resultado hoy. Hoy los docentes salieron a manifestar su enojo, a pedirle al gobierno que bregue por la educación, y que la única forma
hoy que tenemos de terminar esta lucha es con una propuesta superadora que al menos tenga en cuenta los índices inflacionarios de las consultoras, que tenemos las más benignas van del 80 al 90%. Hay algunas que hablan de un 100% de inflación anual, sobre todo teniendo en cuenta la inflación interanual. Entonces la propuesta tiene que ser superadora, tiene que achicarse en tramos, salir del año que viene, no trasvasar la barrera del año. Una propuesta que incluya enero no sería aceptable, y obviamente el porcentual debe mejorar. Bien. Sí, ojalá tengan una respuesta rápida, Richard, porque bueno, todo continúa aumentando y tienen que hacerle frente a esta situación, por supuesto. Sí. Y otra cosa que quiero decir, si me permitís, Celeste, yo creo que es tan macabro el sistema que ha impuesto la provincia para operar respecto a las medidas de fuerza, que incluso el propio Banco de Córdoba nos ofrece a los docentes distintas formas de crédito para poder salir del paso, para poder llegar a fin de mes, al aumento de sueldo, tarjeta de crédito, ampliaciones de límites, créditos personales, créditos para pagar créditos, para consolidar la deuda, como le llaman ellos. Y bueno, todo esto también es un mecanismo que tienen para que el dinero pareciera que alcanza o poder llegar a fin de mes, y es una bola de nieve que se ha hecho tan grande que hoy nos encontramos en las charlas en los momentos que estamos charlando con los compañeros, que nos dicen, no damos más, no puedo pagar el crédito, no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar la tarjeta me la cortaron. O sea, está en una situación límite, desesperante realmente, donde, bueno, yo creo que todo esto ha llevado a esta contundente forma de expresión que hemos tenido los docentes, ¿no? Pero cómo han acompañado esta vez el colectivo las disposiciones o las medidas del sindicato. Bueno, qué triste que lleguen a eso, ¿no? Pero bueno, sí, es macabro lo que decías del banco. Y bueno, preguntarte, Richard, ¿qué pasa si no obtienen una respuesta, si se va a continuar con las medidas de fuerza? Sí, por supuesto. Esto como te decía recién, vamos a esperar la reacción, la respuesta del gobierno, y el plan de lucha continúa en esta semana. Como te decía, el viernes ya tenemos una movilización a radio abierta que vamos a hacer, lo estamos planificando, posiblemente en la Plaza Roca, y para la otra semana también distintas visibilizaciones de la protesta en la ciudad. El plan de lucha no va a terminar hasta que no tengamos una propuesta acorde a lo que merecemos, ni más ni menos. Richard, muchísimas gracias por esta comunicación que nos otorgaste. Seguramente estaremos tratando la temática y todo lo que vaya sucediendo las próximas semanas. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y por llevar también a la sociedad que necesitamos de ella, que acepte este reclamo que estamos haciendo los docentes, porque no es otra cosa que un pedido de reconocimiento a la dignidad de la educación. Todos estamos atravesados por la educación y deberíamos todos de alguna manera colaborar con esta movida docente. Así que muchísimas gracias a ustedes. A vos también, un gran saludo. Ahí lo teníamos a Richard Ordóñez, secretario general de SADO, por la histórica adhesión de las escuelas privadas al paro docente. Gospel 102.9. Esto es GPS de Noticias, segunda edición.